Bienvenidos a un nuevo programa de Tomamos un Café. Hoy estamos con una pastora de la ciudad de La Plata, nuestra querida hermana Lucy Reinaldi, que es una sierva de Dios que trabaja incansablemente para bendecir esta ciudad. Dios te bendiga, bienvenida Lucy, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Acá estamos compartiendo un tiempo lindo. Qué bueno. Para que la gente te conozca un poquito más, hay muchísima gente que te conoce, pero como el programa llega a varias ciudades y a varios países para que te conozcan, queremos saber dónde naciste. Bueno, soy platense, así que nací en esta hermosa ciudad a la que amo. Sí, y bueno, mis padres vinieron a esta ciudad, ni bien se habían casado, venían de Santiago del Estero. Ah, mira. Y bueno, y acá tuvieron casi todos sus hijos. ¿Y ellos eran cristianos, no eran cristianos? No. Ellos conocieron al Señor muchos años después de haberse casado. Y bueno, yo era adolescente cuando mi mamá conoció al Señor, que fue la primera en la familia que apostó al reino. Qué bueno, ¿viste? Siempre hay alguien que hace punta, ¿viste? Tal y dimos cual, gracias a Dios por eso. En el caso total. nuestro, en toda mi familia fue el primero en mi caso, y después, bueno, se extendió el evangelio. ¿Y tu mamá que te predicó, te llevó a la iglesia, o cómo fue? Sí, bueno, mamá venía de una crisis muy grande porque habíamos perdido ¿sí? a mi hermano, su hijo de 20 años, y bueno, ya estaba muy mal, diríamos, al borde de la locura prácticamente, y allí le predicaron del Señor, fue a la iglesia de Olivos, una congregación que ella no sabía dónde iba porque la invitaron y bueno, de fue aquí de La Plata, desde Olivos. Acá de La Plata. Estaba Reyes en Olivos. Sí, Reyes, tal cual, el mismo, sí. que realmente le predicó y fue una mujer deprimida y volvió una mujer nueva totalmente. Ahora, me imagino en la casa, ustedes, porque ustedes seguían siendo las mismas personas. Tal cual. Viste que uno se convierte, pero la familia sigue siendo la misma, ustedes eran lo mismo. Cuando vieron que era, porque seguramente cambió el rostro, la forma, ¿qué pensaron? ¿Qué sintieron? Bueno, alegría, pero al mismo tiempo un desconcierto, ¿no? ¿A dónde fuiste? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? Porque ella previamente había probado tantas cosas para lograr bienestar. Claro. ¿No? Decían, anda para allá, y ella iba para donde, buscando un alivio a su situación. Entonces, ¿a dónde fuiste? Claro. ¿No? ¿A luego, dónde fuiste ahora, viste? Claro. ¿Y qué pasó? ¿Cambiaste de religión? ¿Dónde? Te metiste, todas las cosas que uno puede llegar a decir desde la ignorancia. Claro. ¿No es cierto? Pero bueno, vimos un cambio radical en ella. De estar deprimida, estar bien, tenía una caja en su habitación, una caja enorme de medicamentos que prácticamente instantáneamente desaparecieron, porque Dios sanó su corazón, su alma, sus recuerdos, todo. ¿Cuántos hermanos eran ustedes, Lucía? Bueno, ellos tuvieron 4 hijos. Cuando ellos vinieron de Santiago del Estero, tenían un nene, no sé, de 2 años más o menos, y acá en La Plata nació mi segundo
hermano. Y el primero, que yo no conocí, falleció cuando tenía 3 años. Así que ellos venían de una pérdida crisis, claro, bastante claro, seria, importante. Sí, por supuesto. Bueno, y después mi hermano, que falleció cuando tenía 20 años, mi hermana, que es la tercera, y la Benjamina, que era yo. Era vos. Qué bueno. Sí, sí. ¿Y cómo se desarrolló el Evangelio en tu casa a través de tu mami? Bueno, fue tan grande el cambio en ella, ¿no?, que todos estábamos sorprendidos. Si bien no llegábamos a entender muy bien, pero estábamos muy sorprendidos. Y era como que no queríamos dar el brazo a torcer, claro, de decir, bueno... De la religión. Tal cual, claro, tal claro. cual, ¿no? Habíamos sido formados de una manera diferente, claro. Entonces, obviamente que nos chocaba eso, ¿no? Pero bueno, mi papá, por ejemplo, que decía, vos con tu religión, yo acá me quedo acá. Bueno, lo he oído alguna vez. Claro. Entonces ahí él veía el cambio y realmente fue hermoso que él predicase a sus compañeros de trabajo, escuchaba una necesidad, algo que le contaban. Él decía, mira, yo no sé qué decirte, pero yo te voy a presentar a mi esposa porque a ella le cambió la vida, que ella te lo cuente. Y así bueno, llevaba evangelizaba a mi casa o en el receso de trabajo de mi mamá, llevaba en ese horario a las personas a su trabajo. Wow. Y mi mamá les predicaba, oraba por ellos, hogares se restauraban, personas eran liberadas, sanadas, ¿no? Qué bueno, gloria a Dios. Increíble, desde donde la sacó el Señor, ella después pudo dar, pudo bendecir. ¿Y tu encuentro con el Señor cómo fue? Bueno, a los 16 años, cuando mamá conoció al Señor, yo tenía 14. Y en plena adolescencia, plena rebeldía, plena también depresión, porque todo lo que habíamos vivido, claro, coincidió con que de ser unas cuantas personas en mi casa, quedábamos poquitos, porque me olvidó de decir que cuando ellos vinieron de Santiago del Estero, ellos asumieron la paternidad de 3 sobrinos, que para nosotros siempre fueron hermanos del corazón. Claro. Y a la mamá de mi mamá. Así que éramos un montón en la casa, éramos 9 personas, ¿no? Juntamente con mi hermana se casa y a los poquitos días fallece mi hermano, así que fue mermando la cantidad de personas, el vacío que se siente, ¿no? Entonces yo vivía todo eso y no entendía tampoco en ese momento, es decir, mamá, está bien, se murió tu hijo, pero hola, acá estoy yo. Claro, claro. ¿No? Sí, la necesitaba. Claro, por supuesto. Entonces realmente tenía, es decir, si bien no lo manifestaba, pero tenía algunas cositas contra mi mamá. Claro. No la quería comprender, pero al mismo tiempo yo necesitaba. Sí. De decir, no reniego de Dios, no nada, pero ahí, ¿no? Entonces cuando mi mamá nos habla tanto de Dios, yo hacía esto. Claro. La corría. Exacto. Y bueno, mamá todos los días oraba por mí y no era una mujer de orar bajito, oraba bien fuerte. Para que escuches, ¿viste? Tal cual. Que la nena escuche, ¿viste? Ella oraba en la cocina y yo estaba en mi habitación y yo oraba y me despertaba con la oración de mi mamá y yo digo, pero yo no necesito. Claro. Bueno, si querés orar, orá, bueno. Y seguí, me tapaba la cabeza con la almohada y seguía durmiendo. Bueno, pero esa tristeza en mi adolescencia, comenzó a ahondar más. No encontraba paz en la escuela, los chicos de compañeros, nada. Y mi mamá siempre me hablaba, decía, tenés que ir a la iglesia. Bueno, alguna vez iba porque
¿Seguían siendo Olivos? Sí, sí, Ah, ok. para complacerla. Ujú. Y en el año 72, estamos haciendo historia, comenzaron acá en la ciudad, bueno, ella desde Olivos fue un tiempo, obviamente, Sí, sí. vino a congregarse a La Plata, y su pastor pasó a ser Alberto Escataglini. Ah, sí, buen amigo. Sí, sí, Un buen hermoso amigo, siervo de sí. Dios. Bueno, así que... Era más fácil, estaba más cerca. claro, claro. Ujú, Comenzaron las reuniones en los hogares. ujú. Y mi mamá dijo, mi casa está dispuesta. No me digas. Así que hospedadora, servicial. Bueno, y Dios le había dado un espíritu de liderazgo. En el barrio ella invitaba y se llenaba la casa de gente. Bueno, Wow. coincidentemente con esa nueva forma de iglesia, de En los expandirse hogares, a sí, través sí. de los hogares, ocurrió cuando mi papá estaba de viaje. Mm. Había ido a Santiago del Estero a visitar a su mamá. Y bueno, y mi mamá no consultó nada. Mm. Abrió la puerta de la casa y se empezaron a hacer Se llenó de reuniones. gente Y, y apareció tu papá. no, no, Ah, no. faltaba un poquito. Ay, me asusté. Porque se quedó un tiempito, Oh. mi papá, casi un mes me parece que se había quedado. Y yo obviamente no quería estar. Entonces todas las semanas, los martes, que era el día arreglado, yo tenía que estudiar en la casa de una amiga. Y mi mamá se dio cuenta y me dijo, mira, dice, ya me di cuenta de lo que vos estás haciendo. Dice, así que vos te quedás acá en casa, no te moves más, estás acá, yo no te voy a decir que estés en la reunión, pero dice, nadie te va a molestar. Bueno, así que me quedé, le avisé a mi compañera, mira, yo no voy a venir el martes porque mi mamá se dio cuenta que yo estoy mintiendo. Claro. Que no, y tampoco iba a estudiar. Ujú. Entonces, bueno, me quedé, pero con un propósito de tal vez interrumpir. Rebelde la nena, Sí, digamos, ¿viste? Rebelde sí, la nena. sí, sí. Y bueno, estaba el hermano Héctor Ah, Graciosi, sí, sí. siervo de Dios Sí, claro. también. Y yo comencé a hacerle preguntas. Para Que no colmo, te... Héctor tiene toda la paz del Claro, mundo para regalar. claro, pero para interrumpir, no porque yo tuviese Sí, sí, sí. curiosidad. Pero No, no, yo las hacía pero él es justo paciente, para, ¿viste? ¿no? Y alguna que no, obviamente sabría cómo responderme, pero no la respondía. Yo decía, ¿vieron? Ustedes están escuchando a alguien que no puede responder. Entonces mi mamá roja como un tomate. Bueno, pero era un proceso que Dios había comenzado en mí. Y bueno, en mayo de ese mismo año, una compañera del secundario fallece. Y para mí fue terrible porque si bien no tratábamos mucho, fue revivir lo que había pasado con Claro, mi hermano. claro. Entonces yo digo, uy, otra vez teníamos que ir con todos los compañeros al velatorio que antes se hacía en las casas. Sí. Ay, qué situación. Y yo dije cuando ya era el entierro prácticamente, yo digo, si hay un Dios, si vos existís, que realmente en esa casa, en esa familia haya paz. Bueno, y si es así, yo voy a creer que vos sos un Dios grande, misericordioso. Bueno, así fuimos al cementerio y cuando volví a mi casa, que era justamente mi cumpleaños, 23 de mayo, estaba sola en mi casa porque mi papá trabajaba, mi mamá trabajaba, no había nadie. Y como siempre me preparé un té y me senté y una vocecita interna me dijo, escuché tan claramente, ¿te acordás lo que me prometiste? ¿Qué? Y ahí me acordé, ¿no? Que en el velatorio,
en el cementerio, había habido una calma total. Y yo dije, es verdad. Y ahí mismo le di mi corazón a Dios. Amén. Como ¿Solita? Sola, Wow. sola. Y yo nada, no le conté a mi mamá, nada de esto. Y cuando la semana siguiente estaba la reunión, yo decía, había ahí otra persona, otro hermano de la congregación, y yo decía, ay, qué... yo pensaba que iba a ir Héctor, no fue. Sí. Y cuando yo decía, ay, ¿por qué no deja de hablar este hombre? Porque yo quiero levantar mi mano y decir públicamente que recibo a Jesús, porque Qué era bueno. lo que yo había visto. Claro, claro. Más que he visto, oído. Sí, sí. Desde mi habitación. Y bueno, así fue que públicamente el 30 de mayo del año 72 recibí a Jesús en mi corazón. Y desde ese momento en adelante lo amé intensamente y obviamente con caídas, altibajos. Claro, por supuesto, seres humanos, ¿viste? Pero dispuesta a servirlo. Qué bueno. Sí. Es un buen testimonio, es un testimonio de vida, es alguien que luchó, pero fue vencida por el Señor. Qué extraordinario es el Señor, y por ahí estás luchando, por ahí estás negando, por ahí estás, pero el Señor te ama, el Señor tiene paciencia, te quiere bendecir. En este momento estamos pasando las redes sociales a las que podés escribirnos, contarnos, hablarnos o decirnos lo que hay en tu corazón. Seguramente Dios te está buscando y quiere encontrarte. Y cuando te encontró el Señor, Lucy, ¿qué pasó en tu vida? Bueno, de esa tristeza que yo tenía, comencé a sonreír de una manera diferente, ¿no? Porque si bien uno dice la adolescencia es el momento, wow, no importa nada, siempre hay alegría, pero muchas veces es aparente. Sí, por supuesto. ¿No? Y comencé a tener una alegría genuina, bueno. un gozo especial en mi corazón, y cambió mi vida. Gloria a Dios. Sí. Y ahí yo sé que, bueno, conociste a Oscar, ¿no? Claro. ¿En la iglesia de Alberto fue eso? Sí, por primera vez yo lo vi a él en una campaña evangelística que se hacía en un barrio de la ciudad cerca de mi casa, pero nada, yo fui como, no sé, para curiosear, porque mi mamá me dijo, vamos, ¿no? Pero después lo vi en la iglesia algunas veces, pero pensé que era un hombre casado porque aparentaba tener más edad, ¿no? Aparentaba ser serio. No aparentaba ser serio, sino como que su forma, figura parecía más grande. Y bueno... ¿Y tuviste, no me digas que estuviste investigando? ¿Es No, casado? Ay, pastora, menos mal. No, quédense tranquilos. Es una broma, mi amor. Sí. Se seguían haciendo las reuniones en los hogares y iban rotando, ¿no? Diferentes personas, diferentes hermanos, y un martes lluvioso terriblemente, que decís, me quedo en casa, estábamos con mi mamá esperando que llegue la gente y no llegaba nadie. Claro, si llovía a cántaros. Sí. Y bueno, mi mamá dice, me parece que hoy ni los predicadores van a venir. Sí. Y tocan la puerta. Sí, era un grupo de jóvenes, entre los que se encontraba Oscar. Mira. Bueno, estaba Sergio Scataglini, que iba con su guitarra, y otro chico, y Oscar, que llevaba la palabra. Y ahí nos conocimos, pero nada. Mira, y bueno, después en la congregación nos fuimos tratando, bueno, hasta que nos dimos cuenta que teníamos intereses el uno en el otro. Sí, claro. ¿No? Y fue muy, muy bueno porque yo iniciaba el camino del Señor y nunca había tenido una Biblia en la mano. Mi mamá me había regalado una cuando recibí a Jesús, pero nada, yo la abrí el domingo en la iglesia y durante la semana estaba cerrada en la mesita de luz. Bueno, y Oscar siempre tuvo esa gracia de ser maestro. Sí.
sí. Y bueno, me enseñó cómo buscar en la Biblia. Yo no sé si tengo un recuerdo equivocado o no. ¿Tocaba la batería, Oscar? Sí, Ah, vos sabés que me parecía sí, que sí, sí, en una oportunidad fui a una reunión de jóvenes, varones, sí. y lo vi tocando a la batería a él, pero en esos años te hablo, Sí, ¿eh? Hace claro, sí, mucho. sí, sí, Ah, sí. mira vos, siempre tuve la duda para preguntarte, mira, justo en cámara te pregunto eso, pero Sí, siempre tuve... tocaba la batería. Ah, mira, me parecía que era Sí. él, sí, cuando lo vi. Y te casaste? Sí, nos casamos, Sí, sí, muy, muy jóvenes los dos. sí. Bueno, constituimos una familia Sí. ¿Cuántos chicos? y con 4 hijos. Ah, ¿podés nombrármelos? Sí, Porque si no... sí, sí, sí. Mm, Pablo, que ujú, fue el mayor, ujú, Fernanda, la segunda, Esteban, ujú. tercero, y Lucas, el Qué cuarto. bueno, qué bueno. Y tenés una hermosa familia. Tenés Sí, una sí, hermosa... sí, sí. Yo los quiero mucho, vos sabés. Y bueno, sabemos que también tuvimos ese... oh, no sé si decir desgracia o qué, porque está re feliz ahora Ah, sí, seguro, que seguro. perdimos a Oscar, ¿verdad? Sí, hace precisamente 2 años, 2 unos años. días atrás, Mm. cumplimos los 2 años de la partida de Oscar y bueno, sí, fue fuerte. Y sí, sí, Fue y por supuesto. fuerte porque estaba sano. Claro, claro. Y nos tomó de sorpresa en Sí, una temprana edad donde decimos, bueno, tenés un montón de mucho para hacer. proyectos todavía por Sí, hacer, realizar, eh, pero, pero bueno, uno sabe que la voluntad del Señor es buena, agradable y exacto, perfecta, perfecto. Ujú, y obvio que es un proceso mm, elaborar el duelo, la pérdida, de los 16 años prácticamente, wow. eh, a los 60 años estar juntos, Sí, ¿sí? Y casi 43 años de casados, no fue no, no es sencillo fácil. y nosotros hemos sido siempre muy compañeros, Sí. donde estaba Oscar estaba yo y donde yo estaba él Vos sabés estaba. que hay cosas que me sorprendieron de Mm, ustedes, como para bien. mm, Yo lo quería mucho, vos sabés que éramos ujú, muy amigos. Yo me mm, acuerdo que un día Dios me dio una palabra hace muchos años. Yo ni sabía dónde vivían ustedes y me acompañó Carmelo Bruno a tu ujú, casa. ujú. Y dice, Carmelo, yo sé dónde vive. Y fui a darle una palabra del Señor, Mira, que no me acuerdo ni qué era, pero me acuerdo que fuimos y Oscar estaba muy feliz, pero me sorprendió que siendo pastor cantaba en el coro de la ciudad. Me sorprendió sí. que, bueno, su trabajo con los niños, me sorprendió Mm, su humildad, su sencillez, porque viste que a veces algunos de nosotros, los pastores, mm. yo, por ejemplo, me gusta sacarme la foto, estar en la tele, pero un hombre tan sencillo que Mm, dejó marcas profundas en la ciudad, sí, ¿no? Y mucho amor. Y yo sé que vos amas mucho a los niños y que sí. trabajás mucho. ¿Qué están desarrollando ustedes ahora? Bueno, yo sé que con el ministerio, con la iglesia, pero particularmente con los nenes. Bueno, nosotros siempre hemos trabajado con la niñez Ujú, y en un tiempo hicimos un impas hasta que el Señor nos fue llevando a trabajar con una institución, el la APEN, sí, claro. este, que se encuentra en muchos países del mundo, Sí, y que hoy tiene 71 años, esta mira, institución en la Argentina. Bueno, y nuestra tarea fue siempre de voluntarios, instructores, de maestros que sí, trabajan con niños, sí, sí, ¿no? Y esa es lo que nosotros, esa tarea que estamos haciendo en la ciudad hace más de 20 años. sí, Este, así que bueno, con Oscar hemos compartido sí. un privilegio enorme de poder compartir los cursos Y bueno, y la mayoría de nuestros maestros los instruyeron ustedes, así que sí, es sí, y casi en 21 años muchísimos, ¿no? muchísimos eh, maestros han pasado por los cursos y esa tarea multiplicadora de enseñar para enseñar a otros, ¿no? Lo Claro, que le dice Pablo a Timoteo, ¿no es cierto? sí, Entonces eso es de tanta satisfacción, ¿no? Ver la formación de maestros
y ver que el niño necesita de Jesús más en estos tiempos que vivimos, ¿no? Siempre lo ha necesitado, Sí, sí. pero en estos tiempos mucho más, ¿no? Entonces esta tarea es maravillosa. Sí, Lucy, vos sabés que ya se nos termina el programa, Sí. pero una pregunta para que diga lo que tenés en el corazón. ¿Cuáles son tus sueños? Wow. Sí, interesante, ¿no? Wow. Yo digo, eh, seguir eh, trabajando para el reino, ver esta ciudad en la que nací, ganada para el Señor, que las generaciones futuras, ¿sí?, puedan afianzarse más en Cristo y que el Evangelio corra, Amén. ¿no? Que seamos uno como fue la oración que hizo Jesús, ¿no? Que podamos llegar a tener toda la iglesia un espíritu de reino, Qué bueno. ¿no? Que realmente podamos ver que el Evangelio corre en las fábricas, en las facultades, en las escuelas, en cada lugar donde un hijo de Dios se levante, podamos ser Muchas instrumentos gracias. Muchas gracias. Vos de sabés paz. que te amo mucho y te admiro. Gracias. Vos sabés eso. Sí. Gracias. Quiero decirte que se puede con el Señor, se puede, y en el corazón de esta sierva del Señor que ha instruido muchísimos profesores, muchísima gente y ha sido de mucha bendición junto a su esposo durante tantos años, y ahora como sierva del Señor sigue soñando, sigue creyendo y va por más. Así que quiero decirte, se puede en el Señor. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que no baje los brazos, seguí adelante porque viene lo mejor. Dios te bendiga.